recordamos que en el website del colectivo, en la página del colectivo de historia empresarial, ya tenemos la agenda tanto de las sesiones en inglés como de las sesiones en español. Y tenemos ya también un canal en YouTube en el cual cargaremos los videos de cada una de las sesiones para futura referencia, y también puedes seguirnos en Twitter. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, muchas gracias por su asistencia. Yo soy la doctora Eliana Quintanar y les voy a presentar a la doctora Norma. Ella es historiadora, es doctorada en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario, es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesora adjunta de Historia Económica y Social de Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Ejerce la docencia de posgrado en la maestría en entidades de la economía social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Rosario y en la maestría en estudios organizacionales de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha realizado estancias postdoctorales en The David Rockefeller Center for Latin American Studies en Harvard University y en The London School of Economics and Political Science. Especializada en historia económica e historia de empresas, ha dirigido proyectos y publicado numerosos artículos sobre el sector inmobiliario, grandes empresas, inversiones y empresas extranjeras, y empresas de servicios públicos en revistas nacionales e internacionales. Su tesis doctoral fue sobre el mercado inmobiliario en Rosario, Argentina, en 1887-1914, y obtuvo su primer premio de estudios sociales de la Universidad Nacional del Litoral en el año 2006. Bueno, ella es la doctora Norma. Por otro lado, les quería decir cuál es la logística de nuestro evento. En primer lugar, la doctora tendrá aproximadamente de 20 a 25 minutos para hacer su presentación, después de lo cual vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas, en las cuales les pediría si pueden participar, ya sea en el chat o levantando la manita con la opción que nos da el Zoom. Y si se animan a participar con la manita azul, entonces les animaría también a que abrieran su micrófono y su cámara. Pues uno de los objetivos de nuestro colectivo pues es empezarnos a conocer y a reconocer como parte de una comunidad académica. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Norma, y le agradecemos mucho, y le agradezco mucho a Beatriz y a Carlos por la invitación para participar como moderadora en esta mesa. Muchas gracias. Adelante, doctora. Bueno, buenos días o buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación a participar de esta actividad que hizo Beatriz. Y bueno, estoy muy contenta de ver a caras conocidas también y amigas y colegas en este espacio, aunque sea a la distancia, ¿no? Voy a compartir a ver, que por supuesto en este momento acá está, pero no es este. A ver. La presentación. Bueno, antes que nada, bueno, decir que este es un trabajo en curso, que tiene que ver también con un proyecto de largo plazo que venimos llevando con mi colega y amiga que está aquí presente, Andrea Liuk, con la cual venimos trabajando desde hace tiempo sobre empresas extranjeras y grandes empresas en la economía argentina. Un trabajo que tiene una doble faceta: por un lado la construcción de una base de datos de empresas en el largo plazo, en el periodo que ustedes, bueno, visualizan allí, 1900-1971, y bueno, y también a partir de eso, bueno, salen una serie de preocupaciones, de intereses que tienen que ver con esta construcción de base de datos, que es parte y será la segunda parte de la base de acceso libre, para que otros investigadores e investigadoras puedan consultarla.
También reflexionar, digamos, sobre ciertas cuestiones claves en la economía argentina, que pueden ser leídas en clave comparada con la economía de otros países, en términos históricos y de largo plazo, vinculadas al crecimiento, al desarrollo y la estructura empresarial. Y por cierto, también hay una tercera cuestión, la última pero no la menor, que tiene que ver con también indagar en las posibilidades de la historia de empresas para justamente articular y explicar, intervenir en debates que tengan que ver con cuestiones vinculadas al desarrollo económico, etc. La historia de empresas no solo como a veces como evidencia empírica o como fundamento empírico de teorías, sino también interpelando, digamos, alguna de esas teorías más generales. Bueno, el trabajo es un trabajo en curso, así que va a haber más preguntas que respuestas y en ese sentido agradezco, bueno, el interés por el tema. Voy a comenzar, digamos, como recuperando dos tipos de debates que pueden vincular lo que es el análisis de la élite corporativa o la cúpula empresarial y la evolución económica en el largo plazo. Nos referimos a élite corporativa o cúpula empresarial, en realidad son dos términos que estarían denominando lo mismo, la diferencia de términos tiene que ver quizás con el enfoque que se adopte, y he puesto los dos términos justamente en función de que creo que los dos son operativos para el caso. En la relación, o sea, la construcción de la cúpula, o la construcción, perdón, la identificación de la cúpula empresarial se realiza a partir de justamente, puede ser de 2 métodos, a partir de identificar las mayores 100 o mayores 200 empresas en una economía, sea esta identificación en función de su capital o de sus ventas. Para el periodo histórico no tenemos otra opción que tomar las ventas de las empresas, perdón, el capital de las empresas, porque no tenemos acceso a las ventas de las empresas en periodos anteriores a los años 50. Y bueno, entonces estas empresas son las que lideran el mercado en cada caso. Y decía que quería recuperar, digamos, dos debates en torno a la relación entre cúpula empresarial y desarrollo económico. Uno es un debate más reciente, que tiene que ver con el concepto de variedades de capitalismo en América Latina, que introduce primero, bueno, Michael Albert, y después el trabajo seminal de Peter Hall y David Sofsky sobre variedades del capitalismo, que, bueno, justamente a partir de, tiene que ver, en el contexto histórico, a partir de la caída y de la crisis también del sistema comunista, digamos, el capitalismo emerge como el único sistema posible, y a partir de eso también que surgen las reflexiones sobre qué variedades de capitalismo podemos encontrar, o qué configuraciones nacionales del capitalismo podemos identificar. En estos trabajos, bueno, lo que se identifica es distintos grados de coordinación de una economía, y a partir de eso se propone una tipología entre economías de mercado coordinadas versus economías de mercados liberales, o sea, el modelo alemán-japonés versus modelo estadounidense-británico. Para el caso de América Latina, en su momento Ben Ross-Schneider introdujo una variante que sería la de una variedad diferente de capitalismo, que tiene que ver con esta noción de capitalismo jerárquico de mercado. O sea, es una economía de mercado, no está coordinada al modo de las primeras, sino que tiene una coordinación jerárquica. ¿Y quiénes son los que coordinan? Los actores, vamos a decir, más poderosos de esta economía. Bueno, empresas multinacionales y grupos económicos diversificados serían quienes tienen el control. Por otro lado, hay una tradición más antigua de análisis de la cúpula empresarial, de la inversión extranjera directa en relación al desarrollo económico, que tiene que ver con la economía ortodoxa. Y ahí en realidad hay una larga línea de filiación que podría iniciarse, si se quiere, o quizás antes, pero yo pondría un punto inicial en las nociones de centro y periferia de Raúl Prebisch, y en trabajos más recientes, bueno, ahí tenemos una larga línea que no voy a mencionar, pero trabajos más recientes, el trabajo de Konings del 2001, que evalúa los límites de la inversión extranjera directa en la posibilidad de lograr spillovers en las empresas nacionales, y los trabajos más recientes, sobre todo a partir del fortalecimiento de un capitalismo global y de la financiarización de la economía, que realizan Krippner, Dumenil, etcétera. ¿Qué estudian estos autores? Bueno, en realidad la perspectiva es justamente estudiar la cúpula empresarial para analizar el grado de concentración y de extranjerización de esta cúpula,
analizar su participación en las ventas y a partir de acá hacerse una serie de preguntas. ¿En qué medida, digamos, los estados pueden generar políticas autónomas a partir de grados de concentración y extranjerización muy importantes en la economía? ¿Qué límites interponen al desarrollo económico estas estructuras empresariales? Y la pregunta es quién controla a las corporaciones. Entonces, lo que me interesaba de estas dos variantes, que en mi caso, digamos, las voy a... O sea, la idea es ensayar un poco, indagar un poco en el tema a partir de los datos que tenemos, tomando en cuenta estas dos líneas, al final retomar un poco esta reflexión. Lo que tiene interesante es que ambas perspectivas se están tratando sobre algo que a veces está ausente en las visiones económicas más ortodoxas, vale decir, ambas nociones están preguntando sobre, o están asumiendo que hay asimetrías de poder, básicamente, que es algo que la economía ortodoxa más liberal, digamos, no reconoce, ¿no? Las asimetrías de poder en general en la economía no son un tema de trabajo, ni de estudio, ni de análisis. Ambos enfoques se están preguntando sobre las asimetrías de poder. El primer enfoque circunscribe esas asimetrías de poder a la escala nacional, ¿no? Y ahí las realidades del capitalismo, mientras que el segundo enfoque hace más énfasis en los flujos y en las asimetrías de poder a nivel global, y por eso, digamos, retomaba la noción de centro-periferia de Raúl Prebisch. No sé si como es la dinámica, si interrumpen o yo sigo, ¿no? No, sigue, y después ya hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, para el caso concreto que estamos analizando, bueno, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos hemos construido para analizar esta élite corporativa o cúpula empresarial? Son básicamente dos bases de datos, una que ya está disponible online hace tiempo en la web, en el sitio que figura allí, en pexargentina.com, la base de datos de empresas extranjeras en Argentina, que contiene datos sobre estas empresas, sobre todas las empresas argentinas y sobre las 100 mayores empresas argentinas, en ciertos cortes temporales que son 1913, 1923, 24, 30, 31, 37, 38, 44, 47, 54, 59, 60 y 71. En esta base de datos lo que realizamos, o los datos que logramos registrar y clasificar o sistematizar, tienen que ver con fecha de creación, actividad de la compañía, capital social, directorios. A partir de estos datos, bueno, construimos rankings de empresas por capital social en dichos años. Este proyecto después tuvo una continuidad en el proyecto Grandes Empresas en Argentina, donde analizamos no solo las empresas extranjeras, sino las empresas en general. Esta base está en construcción y va a ser publicada en los primeros meses del año que viene y también en un sitio similar al anterior. ¿Cuál fue la fuente para la construcción de esta base de datos? Bueno, información publicada por las guías de sociedades anónimas, básicamente, en estas fechas. Los cortes temporales tienen que ver con la publicación, pero también tienen que ver, son cortes temporales significativos dentro de la periodización de largo plazo que hacemos de estas empresas, ¿no? 3 en la preguerra, bueno, 23 en el auge de los años 20, 30 la crisis, etcétera, etcétera. Estos datos, bueno, fueron complementados por datos provenientes de otras publicaciones, como, bueno, el avisador mercantil, panorama económico, etcétera, y la sección general de justicia. ¿Cuáles son las preguntas que hago en la presentación de hoy? Bueno, primero, cómo caracterizar estas empresas, y a partir de esto, la preocupación estaría en, bueno, qué tipo de formas de propiedad u origen del capital, las formas de organización, la perdurabilidad, la inserción sectorial y agregaría algo más, la posición, digamos, dentro del ranking de empresas. ¿En qué posición y cómo evoluciona esa posición? La segunda pregunta sería, ¿qué relación existe entre el tipo de inserción sectorial que tienen las empresas de esta élite corporativa y la evolución económica de un país? Si uno puede establecer algún parangón, algún paralelismo, alguna articulación con la evolución económica a nivel global, con cuestiones macroeconómicas y con los cambios en la configuración de esta élite empresarial. La tercera pregunta es, ¿qué relación existe entre la participación de multinacionales extranjeras en la élite corporativa y el grado de diversificación productiva, o sea, la estructura productiva en sí, y si eso también responde a estos cambios que mencionamos, más epocales que mencionamos recientemente? Y la última pregunta es, ¿qué autonomía tienen los grupos económicos? Y recuerdo que también tenemos en mente, digamos, esta idea de evaluar si a partir de este estudio de las grandes corporaciones,
podemos hablar de un capitalismo jerárquico de mercado, por lo menos para el caso argentino. Entonces, revisar, digamos, justamente la inserción de multinacionales y de grupos económicos en estas cúpulas empresariales. Una periodización muy breve, que tiene que ver más para ponernos en foco, en contexto. Tenemos, bueno, durante la primera economía global, bueno, Argentina sabemos que se especializa en la producción e importación de materias primas e importación de manufacturas. Si bien, digamos, una economía orientada hacia el exterior, un poquito antes, pero sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, se produce un importante impulso a la industria de bienes de consumo, sobre todo orientada a los mercados urbanos del área pampeana, que es la región más dinámica del país, es la región exportadora básicamente. El impacto de la crisis del 30 va a ser muy fuerte en el sector vinculado justamente a la exportación de bienes primarios, y esto va a dar lugar, como en otros países de Latinoamérica, a una diversificación con base industrial, que se va a intensificar en los años 40 a partir de que el Estado, quizás en Argentina un poco más tardíamente que en otras experiencias, como en México o en Brasil, el Estado lleva adelante políticas de promoción industrial dirigidas justamente a impulsar la diversificación productiva, sobre todo dirigidas a sustituir importaciones más difíciles, por así decir, importaciones de insumo y de bienes de capital, y esto va a determinar una diversificación productiva. En este cuadrito vemos la evolución del capital social de las 200 mayores firmas, según origen. Bueno, creo que se ve bien, ¿no? No hay que ampliar nada, está todo bien. Sí, esta es la diferencia de Zoom. Sí. Ya acostumbrado a usar el Meet, no podés, es mejor el Zoom en este sentido. Bueno, tienen este cuadro, perdón, muestra la evolución del capital social de las 200 mayores firmas según el origen. Lo que vemos, y ahora lo vamos a ver en un grafiquito un poco más claro, es que en términos así generales hay cierta paridad entre las 200 mayores firmas, ¿no? Tomamos un panel de 200, en otro momento con Andrea hemos trabajado con un panel de 100 firmas, ahora estamos avanzando en el panel de 200 firmas porque nos permite después comparar con estudios en otros países o con otros estudios en Argentina en el periodo posterior que toman 200. De estas 200 mayores firmas, voluntariamente las firmas financieras, el sector financiero, porque por razones estatutarias, digamos, tienen generalmente asignado un capital elevado en función de cumplir con ciertos requerimientos legales, entonces promueven un sesgo, digamos, dentro de la muestra. Así que son las 200 mayores firmas, excluidas las firmas del sector financiero. Y aquí entran, bueno, nacionales y extranjeras. Lo que vemos a primera vista es cierta paridad, ¿no?, entre firmas nacionales extranjeras en el panel de 200. Y lo que vemos fue en el 1913, y también lo vemos en 1971, que también hay una participación, digamos, dentro del panel de firmas de capital mixto, o sea, es decir, de joint ventures entre extranjeras y argentinas. En el 1913 estas joint ventures son básicamente británicos, anglo-argentinas, ¿no? Y entendemos por qué, ¿no? Porque justamente son los grupos económicos británicos quienes ingresan y hacen la primera inversión intensiva en capital, y la hacen, por cierto, en la primera etapa, en la etapa inicial, asociadas con capitales argentinos, y vemos que esto en realidad después va a ir disminuyendo igual en el tiempo. Al contrario de las firmas mixtas en el final del ciclo que tomamos, son asociaciones entre empresas, entre capitales norteamericanos y capitales argentinos, o entre capitales norteamericanos, alemanes y argentinos. También responde a otro contexto histórico con otra participación, digamos, de las empresas estadounidenses, que no era importante en el primer periodo. Bueno, veamos, lo que veíamos es que hay cierta paridad entre las empresas nacionales y extranjeras en la cúpula. También vemos que las empresas nacionales, digamos, aumentan su participación en la cúpula en el año 1920, y esto tiene que ver con un proceso de capitalización que empieza a promoverse en ese momento dentro de las mismas empresas nacionales, reorganizaciones estatutarias, constitución como sociedades anónimas, tiene que ver con cuestiones legales, pero también económicas, que llevan justamente a un impulso a la constitución y registro de las empresas familiares como sociedades anónimas. Cuando vemos, sin embargo, la participación de las firmas nacionales, extranjeras y mixtas en la cúpula, en términos de capital social en dólares corrientes,
vemos que ahí sí hay una gran diferencia entre las firmas extranjeras y las firmas nacionales. Claramente las firmas extranjeras aportan mayor capital dentro de lo que es el capital total de las 200 mayores firmas de la cúpula, ¿no? Y esto es sobre todo visible hasta 1930. También vemos que el capital social integrado de las 200 mayores firmas tiene un crecimiento hasta el 30, después una disminución en el 37, pero todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque en realidad los procesos de devaluación de la moneda, y esto pasa apenas pasado el 30, y después por supuesto pasa en el 59, esa baja importante del 59 tiene que ver con un periodo inflacionario que afecta sobre todo en el 58, 59, 60, donde, bueno, justamente los datos de las guías que tomamos en realidad se basan en datos de balance de las empresas, y bueno, el ajuste del balance no se hace automáticamente en términos de inflación y por lo tanto ahí hay un sesgo importante que no se puede corregir. Pero sí nos permite ver, digo, en el sentido de no tomar esto como inversión de capital, sí como un proxy o un indicador de participación de naciones extranjeras y de ciertas tendencias, ¿sí? En el 71, por ejemplo, vemos que a pesar de la inflación entre el 59 y el 71, hay un aumento de la participación de capital nacional dentro de la cúpula. Y esto lo vamos también a ver en la participación del número de firmas. O sea, vemos un crecimiento hasta el 30, que eso está muy claro, cierto estancamiento en los años 30 y 40, vemos un nuevo crecimiento entre los 60 y 70, y en el segundo crecimiento vemos que hay una participación de las firmas nacionales realmente significativa, ¿no? Hasta el 71, que es un corte, bueno, como sabemos, bastante radical, porque después del 71, si estamos analizando el periodo de globalización, desglobalización, después del 71 se inicia, o bueno, en realidad se fortalece la nueva globalización, la nueva era global, y en el caso argentino, como en otras economías latinoamericanas, la política económica da un viraje fundamental a partir de las dictaduras latinoamericanas, particularmente en Argentina a partir de la dictadura del 76. Si bien es un proceso que comienza un par de años antes, el proceso de destrucción económica y de orientación hacia la reprimarización de la economía, etc. Desindustrialización y reprimarización de la economía. Bueno, cuando vemos la inserción sectorial de las 200 mayores empresas, que nos muestra este gráfico, tenemos que la columna, o la fila sería inferior, corresponde a 1913, vamos subiendo a 1923, 30, 37, 44, 59. ¿Qué vemos allí? Vemos en color azul las empresas agropecuarias, la participación de las agropecuarias en el panel de 200 mayores. En naranjita están las mineras, en gris las industriales, en amarillo electricidad, en celeste aguas corrientes, en verde edificación, en azul comercialización, transporte y almacenamiento en marrón, comunicaciones es la que sigue, es en un color medio gris o, sí, gris, inmobiliarias en verde y bueno, y después, bueno, otras actividades que tienen que ver con asesoramiento, servicios técnicos, etc. A simple vista lo que podemos ver es, bueno, dos fenómenos relevantes, ¿no? Uno es que la participación de las empresas agropecuarias, y aquí no estamos considerando estrictamente a las empresas solamente que producen cereales, sino que estamos hablando en general de lo que es el rubro A, de la clasificación ISIC, o sea, todas las empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales vinculados, bueno, justamente con el sector agropecuario. Digo, acá inciden fuertemente también quebrachales, algún tipo de actividad extractiva, sobre todo muy importante en esta primera etapa de la economía global. Entonces vemos que hay una disminución de la participación de estas empresas, muy marcada, bueno, en el 30 está una disminución hacia el 30 y después hacia el 71 tiene una participación muy limitada. La otra actividad que tiene una participación importante a comienzos del periodo en la primera economía global es la actividad del transporte, y acá, por cierto, lo que está explicando esta participación mayoritaria son los ferrocarriles, o sea, las empresas ferroviarias muy intensivas en capital, que van a ir disminuyendo su participación, y por eso el gran salto del 44 al 59, porque es el momento en el cual se nacionalizan o se transfieren las empresas ferroviarias, no solo esas empresas, pero básicamente esas empresas, al Estado argentino. Y por el contrario vemos el aumento de las empresas industriales dentro de las 200 mayores a punto tal que en 1971 explican casi
O sea, del total de 200, casi 150 empresas son empresas industriales. Porque vemos también que, ¿qué quiere decir? Que realmente lo que está marcando este análisis de la cúpula empresarial es una profundización, una consolidación del tejido industrial paulatina entre 1903 y 1971, pero sobre todo mucho más acelerada, y esto lo podemos ver en este cuadro, en las últimas 3 décadas, o sea, después del 44. En el 44 tenemos 79 empresas, 146 y 151, pero también vemos que es un proceso que no comienza en el 30, sino que la participación de manufactureras dentro de la cúpula de 200 es significativa aún en el periodo temprano, lo cual nos habla de cierta diversificación económica, ¿no? Siempre en términos relativos. Bueno, este cuadro es la base del gráfico anterior, así que no señalaría mucho más que esto. Bueno, las empresas de electricidad también disminuyen su participación en razón de las nacionalizaciones. Y acá hablo algo que no dije antes, hay un sesgo en esto que tiene que ver con que no están incorporadas las empresas públicas, porque hasta el momento no tenemos manera de identificar los datos de capital social de todas las empresas en estos distintos costos. Entonces, digamos, acá hay un sector que nos está faltando y que en este caso, digamos, claramente las empresas de electricidad y otras empresas de transporte estarían, pero no serían privadas, básicamente. Entonces, estamos hablando de empresas privadas. A partir, bueno, de este panel, lo que identificamos también es cierta división del mercado y de las actividades entre firmas extranjeras y firmas locales. O sea, en la primera economía global se produce esta división, las firmas extranjeras se van a insertar en las actividades asociadas a la exportación de cereales y carnes, importación de bienes manufacturados, quebrachales, frigoríficos, y sobre todo servicios financieros y de transporte, bancos y compañías hipotecarias y servicios públicos. O sea, las actividades de exportación y asociadas al crecimiento de las economías urbanas, más dinámicas y más intensivas de capital, van a ser llevadas adelante por empresas extranjeras, por supuesto en este periodo mayormente de origen británico, pero no solamente de origen británico. En el trabajo en su momento hemos analizado la participación de empresas alemanas, francesas, belgas y norteamericanas. Por otra parte, tenemos firmas locales en este panel de 200, algunas de ellas muy grandes y con continuidad en el panel. Estas firmas locales se especializaron sobre todo en comercialización y elaboración de materias primas de origen agropecuario para el mercado externo, pero después básicamente tuvieron inserción en actividades vinculadas al mercado interno. Industria azucarera, industria vitivinícola, harinera, aceitera, láctea, y elaboración, en la medida que estos mercados urbanos se van expandiendo, los mercados urbanos pampeanos, también se va a promover, digamos, va a aumentar la escala de las empresas productoras y elaboradoras de alimentos y bebidas, de dulces, golosinas, galletitas, cerveceras, etc. ¿Qué rol tienen los grupos económicos en este panel? Bueno, muchas de estas empresas que estamos mencionando, o sea, tenemos entre las firmas locales y empresas autónomas que integran el panel y que lo integran por largo tiempo, básicamente las empresas azucareras es un buen ejemplo, y después en realidad empresas locales que están asociadas a grupos económicos. En realidad, el origen de estas empresas tiene que ver con la instalación de casas financieras comerciales con vínculos con el norte europeo, que van a diversificar sus inversiones y van a crear empresas de distinto tipo insertas en distintas actividades. Y esto vamos a analizar un poquito ahora. No sé cómo ando con el tiempo. Bueno. Sí, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Sí, aproximadamente unos 10 minutitos, por favor. Bueno, estos grupos económicos diversificados, lo que tiene, digamos, interesante para señalar, ay, se me vino un panelcito que lo necesito sacar. Ahí está. Es que en realidad, bueno, ¿qué inserción sectorial tienen los grupos diversificados? Bueno, los grupos diversificados van a desarrollar ambos tipos de actividades. Las actividades que desarrollan las firmas extranjeras en un rol subsidiario, porque, insisto, muchos de estos grupos, y los casos son más conocidos, en el caso argentino son Munkibor, o Torquist, o Bemberg. Todos estos grupos nacen, en realidad, en función de redes financieras y comerciales con grupos extranjeros, más allá que después se conforman como grupos económicos argentinos, ¿no? Entonces van a desarrollar en forma subsidiaria algunas de estas actividades y también van a desarrollar, en la medida que el mercado interno promueva, digamos, o brinde oportunidades de negocios en la producción de bienes para este mercado interno, especialmente alimentos en esta etapa, también van a desarrollar este tipo de actividades. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto.
Bueno, empecemos por el grupo Torquis, que es el grupo, podríamos decir, paradigmático de este periodo, un grupo que ha estudiado muy bien el colega Jorge Gilbert. Es una cantidad de empresas que controla el grupo Torquis, es bastante importante, y por eso ha sido tomado, porque ha sido como, es más, gran parte de los debates de la historia económica argentina toman ciertas características del grupo Torquis en función de determinado argumento u otro, o sea, es como un grupo que hay que estudiar para analizar el periodo temprano de la economía argentina o la inserción económica de Argentina en el mercado mundial. Y lo que vemos allí es un poquito lo que decíamos antes, o sea, vemos en qué sectores está inserto el grupo. Bueno, primero, la Torquis es la empresa matriz, por lo tanto, esta empresa, y lo que figura ahí 23, 17 en cada año, es la posición que tienen en el ranking las empresas del grupo, cada una de las empresas del grupo. La primera es la matriz, por lo tanto, va a aparecer en el ranking durante todo el periodo, como sucede con las matrices de estos grupos, claramente. Pero vamos a ver un poquito las inversiones que lleva adelante. Por ejemplo, Sancinera Fábrica de Carnes, que es un frigorífico, va a estar presente sobre todo en los primeros años, o sea, como decíamos, es una actividad vinculada a la exportación de carne, actividad tradicional, podríamos decir, en puestos importantes del ranking, pero a partir del 30 y a partir de esta crisis que decíamos, va a caer su participación o su posición en el ranking hasta desaparecer en los años 40. Esto ya nos está dando un dato acerca de qué es lo que está pasando con la economía argentina, con las oportunidades de negocios para los grupos. Lo mismo pasa con la azucarera tucumana del grupo Torquis, que aparece en primeras posiciones del ranking, pero después, hacia el 44, aparece en posición mucho más abajo del ranking y después desaparece de los rankings directamente. Refinería, bueno, es una historia de una empresa industrial que tuvo en su momento, digamos, también como generó expectativas importantes porque, bueno, porque la inversión en tecnología y en la producción a escala fue muy importante, y esto no evitó, digamos, también su decadencia y su quiebra en los años 30, por lo tanto también desaparece el ranking. Vamos al revés, vamos a ver cuáles son las empresas del grupo, bueno, podríamos decir, dentro de otras están los quebrachales, o sea, este mismo tipo de empresas están quebrachales, la plantadora isleña, etcétera. Y lo que vemos acá, la Argentina de Pesca, tiene una trayectoria similar. Pero al mismo tiempo el grupo invirtió en otro tipo de empresas, tipo industrial metalúrgico, como talleres metalúrgicos. Y ahí sí se da la evolución contraria, ¿no? Claramente arranca de puestos en el ranking más bajos y sube hasta tener 24, puesto 24 y puesto 39, en el periodo en el cual, por supuesto, se desarrolla un mercado interno a partir de la industrialización por sustitución de importaciones, pero sobre todo a partir de la industrialización dirigida por el Estado. Entonces, vamos a ver que esa diversificación de inversiones le permite tener ciertas empresas en posiciones dominantes. Igual, claramente, como en su total, la posición del grupo nos va hablando de que es un grupo que, desde la segunda posguerra en adelante, ya no es un grupo dominante ni líder dentro de la economía. Veamos el grupo más famoso, que es el grupo Bunge-Born. En el caso de Bunge-Born, ¿qué vemos? A ver, esperen que corra un poquito esto que me está acá. Ahí está. Vemos que la empresa, bueno, la empresa matriz es Bunge-Born, lo mismo que Torquis va a estar en puestos significativos en todo el periodo. La empresa Molinera, primero Molinos Salineros y Elevadores de Grano y después Molinos Río de la Plata, arranca con posiciones bastante bajas del ranking y por supuesto a partir de los 30, bueno, ahí sí, mantiene un liderazgo, sobre todo en lo que es el sector importante, y esto tiene que ver con las inversiones que hace Bunge-Born en la escala también de estas empresas, ¿no? O sea, en la tecnología, en el aumento de escala de la producción de estas empresas, bueno, en el caso argentino, por supuesto, esto va a ser replicado en Brasil cuando Bunge-Born abra su filial en Brasil. Pero no obstante, esta sería la empresa core del grupo, por así decirlo, Bunge-Born también vemos que en la etapa inicial también diversifica sus actividades. Interviene en la explotación de quebracho, interviene en la actividad portuaria y en la actividad inmobiliaria, en la cual casi todos los grupos tienen inversiones, por supuesto. En función de las nuevas condiciones que se crean después del 30 y sobre todo después de los 40, Bunge-Born también va a desarrollar inversiones en las industrias más dinámicas de la economía y ahí está la explicación de la aparición de Sulfacit y Grafa, que son las dos últimas empresas. Grafa es una industria textil y Sulfacit produce productos químicos para la industria, o sea, insumos industriales, y van a estar en posiciones bastante importantes del ranking hacia finales del periodo. La estrategia del grupo Bunge-Born después de los 90 va a ser otra. Pero en este momento tenemos cierta diversificación que es bastante similar al grupo Torquis, pero con una continuidad mayor hacia
la segunda etapa, la segunda posguerra, el periodo de industrialización dirigida por el Estado. Y por último tenemos 3 grupos allí. Los 2 primeros, Xi'an y Techin, son los grupos económicos que surgen al calor del aumento de la producción industrial y de la industrialización dirigida por el Estado. Esto lo ha estudiado muy bien María Inés Barbero. Y lo que vemos ahí, bueno, justamente son grupos en realidad nuevos, por eso no están en el ranking antes, sino que surgen a partir de la segunda posguerra. En el caso de Xi'an, la trayectoria es muy accidentada, porque si bien Xi'an Industrial, que es una empresa productora de maquinaria, tiene un protagonismo en los primeros años, bueno, después del 71, en realidad, bueno, y sobre todo en los primeros años 70, va a tener complicaciones financieras muy importantes, y va a ser liquidada, todas las empresas del grupo en realidad van a terminar siendo liquidadas durante la dictadura. En el caso de Techin, no, tiene una evolución más exitosa, se considera hasta hoy, digamos, sobre todo la siderúrgica que produce tubos sin costura, arranca ya con posiciones de liderazgo y tiene posiciones de liderazgo en la actualidad. Y por último, nos reservamos este último grupo, que es un grupo muy interesante, porque es un grupo que tiene un desarrollo más, podríamos decir, equilibrado entre todos los grupos que vimos, que es el grupo Ítalo o la Fabril Financiera, que desarrolla una diversificación, pero desarrolla una diversificación integrada. Vale decir, comienza desde la fabricación de alpargatas y calzados, integrándose hacia atrás, la fabricación de papel, celulosa, papeles, químicos, o sea, empieza a integrar actividades y mantiene una posición de liderazgo bastante constante en todas las empresas. Después, por supuesto, va a sumar empresas químicas, como Electroclor en el último periodo, pero mantiene un equilibrio. Y en este caso, ¿por qué? Porque la diversificación que realiza la Fabril Financiera es más integral, digamos, no es una diversificación como la realizada por los otros grupos. Igual este grupo, bueno, es un grupo que también después de los años 70, bueno, ya no va a ser un grupo, digamos, relevante en absoluto. Entonces, empezando a cerrar un poquito, estoy abriendo un montón de puntas. En esta segunda etapa... Sí, ya vamos cerrando, por favor. Sí, desde la crisis del 30, la industrialización dirigida por el Estado, lo que vimos es que estas políticas de promoción industrial, bueno, justamente van a dar un impulso fuerte a las empresas químicas y metalmecánicas, no solo nacionales sino extranjeras, va a ser un momento de fuerte ingreso de empresas extranjeras, y esto va a producir un tejido industrial muy denso y una diversificación de estructura productiva que ya lo pudimos, digamos, intuir en el panel de empresas que presentamos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que si uno se acerca, por ejemplo, a los cuadros que vemos aquí, que tiene que ver con esta distinción entre las industrias más intensivas y menos intensivas de capital, es decir, las más dinámicas y las menos dinámicas en capital, el panorama entre el 57 y el 71, que es el momento justamente, el momento más importante de impulso de la industrialización dirigida por el Estado, lo que sucede es que lo que va a pasar es que las industrias nacionales y las empresas nacionales dentro del sector industrial se van a concentrar en las actividades menos intensivas en capital, en las industrias que se llaman vegetativas, mientras que las compañías extranjeras van a dominar las industrias dinámicas, creadoras de empleo, que generan efectos de spillover, con mayor incorporación de tecnología, etc. Entonces, si bien uno no puede ver en participación de empresas un sesgo muy grande, cuando analizamos en qué tipo de actividades se insertan, en qué tipo de actividades industriales se insertan estas empresas, vemos una diferencia interesante que explica lo que vamos a, o que explica, o que nos da nuevos elementos para repensar lo que vamos a ver para cerrar. Habíamos dicho que el capitalismo jerárquico de mercado era una de las variantes posibles para América Latina. Esto lo introduce Ben Rosas-Schneider. Para el caso argentino, en principio podríamos decir que el caso, bueno, condice, digamos, con la formulación conceptual para este capitalismo jerárquico del mercado, es decir, es una economía donde, digamos, la coordinación está dada por grandes multinacionales y grupos económicos, ¿no? El problema de estas economías es algo que señala el mismo Ben Rosas-Schneider, o sea que son economías dominadas por ventajas comparativas, sustentadas en sectores de baja tecnología y bajo valor, una estructura industrial con escasa complejidad y mercados laborales informales. Si bien el grado en que esto se aplica a cada país puede variar, en principio la cúpula empresarial, el análisis de la cúpula empresarial argentina abordaría esto. Pero la idea es problematizar también esto, en el sentido de decir,
que este término de variedades del capitalismo también ha sido, en cierto modo, revisado en los últimos años por otros estudios, sobre todo provenientes de América Latina, que se preguntan si no tenemos que indagar un poquito más en lo de las variedades del capitalismo, si no podemos proponer dentro de América Latina marcos referenciales para distinguir distintas situaciones. Entonces ahí hay otro planteo, que es el planteo de Boschi y Gaitán especialmente, que plantea indagar en las variedades del capitalismo en América Latina, pero no solamente tomando al sector empresarial, sino también tomando qué tipo de vinculación establece con el Estado y sobre todo proponiendo un rol activo para el Estado en lo que tiene que ver con inversión pública en educación y desarrollo tecnológico. Entonces, no analizar esta variedad de capitalismo solamente en función de la estructura de las empresas. Hay una tercera postura, que es la postura regulacionista, que directamente abona, digamos, que no existe ninguna variedad de capitalismo para toda Latinoamérica, sino que hay configuraciones nacionales que tienen que ver con una serie de elementos que dan el sentido de esa variedad de capitalismo, donde no solo están las empresas y el Estado, sino lo que llaman sistemas sociales de producción, ellos llaman. Vale decir que hay una serie de factores que están mencionados ahí, que nos sirven para pensar en distintas configuraciones y a partir de eso repensar la relación con mercado externo, mercado interno de cada economía, la relación entre Estado y economía en cada caso, y sobre todo la relación entre Estado, empresas y trabajadores para distinguir variedades de capitalismo. Y ahí proponen tres casos: modelo brasileño, modelo mexicano y modelo chileno, con la variante del modelo argentino, que en realidad no corresponde a ningún modelo, sino que tiene una fluctuación muy elevada entre un modelo y otro, lo cual no es una virtud, sino que es un problema. Y finalmente la cuarta explicación, que habla de que esta variedad de capitalismo no puede dejar de pensarse sin considerar las redes de los flujos globales, digamos, o sea, la relación entre estas configuraciones nacionales y las redes globales económicas, y volver a recuperar las asimetrías de poder a partir de las nociones de centro y periferia, y analizar las configuraciones de variedad de capitalismo dentro de este marco. Como reflexión final, y ahora sí ya no miento más, la idea era reflexionar un poco con ustedes, o preguntar un poco con ustedes esto. A partir del 71 sabemos que aún en las mejores condiciones, ¿no? O sea, que es el periodo que uno podría decir donde hay una trama industrial densa, fuerte, diversificada, aún ahí hay condiciones que tienen que ver con el tipo de estructura empresarial y con la inserción económica de esa estructura que limitan las posibilidades, digamos, de desarrollo económico. En función de esta inserción que decíamos en sectores de bajo o alto dinamismo. Segundo, que bueno, después de los 70, por supuesto, en realidad tenemos una situación que vuelve, una situación de desindustrialización y reprimarización, con fuerte impacto en el crecimiento económico. O sea, algo que caracteriza a las economías de Latinoamérica en los últimos 40 años, y bueno, podemos citar algunos estudios, tiene que ver con que los últimos 40 años, más allá del periodo después del nuevo milenio, con el aumento de los precios de las commodities, que digamos, generó cierto crecimiento, en los 40 últimos años, uno ve en América Latina una tendencia al estancamiento. Y que parte de esta razón tiene que ver, o puede tener que ver, con los procesos de desindustrialización y reprimarización, con fuerte impacto en la desigualdad. Entonces, digamos, en este sentido, es solo como reflexión final, digamos, considero importante seguir avanzando en este tipo de estudios para los distintos países y con la pregunta, digamos, que la historia de empresas nos sea útil, no sea no solo una herramienta, sino un enfoque útil para pensar cómo coordinan las empresas la economía, qué alternativas de coordinación podemos analizar y qué configuraciones podemos encontrar en las distintas economías sin perder de vista la relación con la economía global. Hay algo que yo no mencioné y yo no sé si vale la pena, pero una de las cuestiones o de los límites importantes del crecimiento económico y que vale la pena, digamos, analizar en este tipo de trabajos, tiene que ver con justamente qué participación tienen las empresas extranjeras en la economía, no solo en las ventas, sino en las exportaciones, en tanto y en cuanto esto implica un control sobre las divisas, que muchas veces, bueno, son los que, digamos, interrumpen los procesos de crecimiento económico basado en la industrialización orientada a mercado interno o mercado externo, porque yo no estoy suponiendo la industrialización al mercado interno. Pero sí las crisis de las divisas, o sea, las crisis de divisas generalmente complotan con la obtención de divisas necesarias para proseguir los procesos de industrialización que pueden llevar a las economías latinoamericanas un poco más diversificadas. Bueno, gracias.
Muchas gracias, Silvana. Entonces ahora sí abro la ronda de preguntas y respuestas, por favor. En lo que se animan para empezar a participar. Yo tengo dos preguntas, Norma. Una, entiendo cuál fue el rol del Estado y el proceso de industrialización en Argentina en el siglo XX. Sin embargo, también me gustaría saber cuál fue el impacto, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Porque, te lo pregunto porque en México fue un catalizador importante para iniciar ese proceso de industrialización. Y posteriormente, de hecho México, bueno, en ese momento México tuvo también esta canasta de exportaciones diversificada, que me parece que guarda muchas similitudes con el caso que nos estás mencionando. Y por otro lado, entiendo también el apoyo que da el Estado para el proceso de industrialización, pero me gustaría conocer, que ya ahorita nos lo has dicho un poco, sobre, entiendo que pueden ser, no sé, exenciones fiscales y cuestiones de este tipo, pero ¿cuál es la relación en cuanto a la industrialización y la política monetaria de Argentina en estos años? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si quieres, empezamos con estas preguntas y ahorita que se animen los colegas, entonces... Ah, no, Paloma creo que abrió su micrófono y... Paloma, Paloma. Adelante, Hola, ¿qué Paloma. tal? Saludos a todos. Hola, Norma. Yo quería preguntarte ¿cómo explicas que, a pesar de los diversos periodos históricos, las diversas políticas monetarias, los diversos shocks de mercados, la proporción de las grandes nacionales y las grandes extranjeras entre las 200 mayores argentinas permanezca relativamente estable a lo largo de casi un siglo? O sea, porque uno esperaría que en algún choque, por ejemplo, después de los años 30, que hubiera un aumento de repente de las extranjeras muy destacado, porcentual, que no parece producirse. O sea, yo veo estabilidad que choca realmente con la cantidad de ciclos inestables políticos y económicos que hay en el país. Entonces, la estabilidad entre el porcentaje de nacionales y extranjeras me choca. Primero. Y la segunda pregunta, o sea, lo primero es ver cuál es tu opinión o cómo los explicaría esa estabilidad dentro de la inestabilidad. Y la segunda pregunta sería, precisamente también en relación a ello, me da curiosidad saber más sobre el músculo financiero de las grandes empresas argentinas. Si sabemos algo sobre su acceso a banco o su acceso al mercado de capitales que permite que tengan cierta estabilidad relativa a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la base del músculo de la fuerza financiera de estas empresas que tú has estudiado? Muy bien. Muchas gracias, Paloma. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si quieres, entonces... Ah, sí, adelante, Sonia. Gracias, Iliana. Buenos días. Bueno, yo tenía una pregunta similar a la de Paloma y simplemente la voy a complementar. ¿Cuál sería la relación de estas empresas con los gobiernos, tanto locales como nacionales, y cómo finalmente esas relaciones permiten su estabilidad o no? Okay. Gracias. No, gracias a ti, Sonia. ¿Alguien más que le gustaría hacer otra pregunta? Una pregunta, la pregunta de Sonia, porque no entendí. ¿La relación de qué empresas? ¿Con los grupos gobiernos nacionales, las extranjeras, nacionales, o los grupos económicos, o en general? En general, ¿cuál sería de alguna manera esa relación que pueden tener? Si lo tienes por grupos económicos, pues chévere, pero si no, en general. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Norma, si puedes contestar esta primera ronda de preguntas, por favor, y después abrimos otra vez el micrófono para siguientes preguntas. Adelante. Bueno, hola Paloma, qué lindo verte. Empiezo con la pregunta de Iliana. ¿Cuál es el impacto de la Segunda Guerra Mundial, no? O, sí. Bueno, esa es la primera cuestión. Sí, en realidad en términos macroeconómicos, la Segunda Guerra Mundial justamente es la que en cierto modo genera el contexto para que el Estado
Y básicamente el grupo militar, que es el que va a liderar esta propuesta de desarrollo económico con base industrial, antes de la asunción de Perón, en 1946, y el grupo militar es el que va a elaborar ya, digamos, un plan, para así decirlo, de desarrollo económico con base industrial, que estaba decantando en ciertos sectores, pero la oportunidad de que esto empiece a tomar forma la da la Segunda Guerra Mundial, en el sentido que van a planificar, y después con la asunción de Perón, ya bajo las elecciones democráticas, va a haber planes quinquenales, planificación económica. Entonces, ¿cuál es el impacto? Bueno, en principio cada vez Argentina es muy dependiente de los shocks externos, más incluso que México, justamente por las diferencias entre Argentina y México, ¿no? Por el tamaño del mercado interno, claro, por la diversificación productiva, que en el caso mexicano es muchísimo mayor, eso es indudable. Entonces, cada shock externo, vale decir, crisis de guerra del 14, crisis del 30, guerra mundial, afecta a la Argentina de una manera radical, o sea, rápidamente se reacomodan los sectores y hay una transferencia activa, la actividad más dinámica deja de serlo y comienza otra. Entonces, realmente favoreció, porque la sustitución obligada de importaciones favoreció que el Estado tomara ese rol, decir, bueno, hay importaciones que tenemos que sustituir, no las producimos acá, vamos a producirlas, o sea, vamos a crear empresas estatales productoras de insumos para las industrias. Entonces, ahí, bueno, articulo con lo que tiene que ver con la política, o sea, generalmente se ha dicho sobre las políticas del gobierno peronista que han sido anti-extranjeras, etcétera. Pero lo cierto en realidad es que dentro de este modelo de desarrollo nacional muchas de estas políticas se aplicaron en ese momento, incluso muchas de las políticas en el ciclo más reciente, dentro de lo que sería el peronismo, tienen que ver más que nada con esta cuestión de crisis de divisa, balanza de pagos, etcétera. O sea, vale decir, en este contexto, cómo se financia esa industrialización difícil, cómo se financia la industrialización de bienes de capital, o sea, que dan las empresas, pero necesitan las divisas necesarias. Entonces, este modelo de creación de empresas y de inversión pública en empresas industriales llega a un tope con la crisis de divisas del 47. El sector agroexportador, digamos, está en decadencia, en declive, entonces no queda otra que impulsar, digamos, la asociación con empresas extranjeras para la producción de maquinaria agrícola, para la producción automotriz. Y esa asociación es promovida por el mismo gobierno peronista y después va a ser continuada por los gobiernos desarrollistas de cuño, como cualquier gobierno desarrollista en los años 50, donde ya el capital extranjero tenía un rol importante. Entonces, lo que sí es cierto que tú diste en el corazón tiene que ver cuál es la política monetaria. Cada crisis de divisas generó controles de cambio, que por supuesto siempre fueron vistos de manera muy ríspida por parte de las empresas extranjeras. Sea en los 30, mucho antes del peronismo, sea en los 40, sea en el periodo reciente del peronismo, del kirchnerismo, diríamos, cuando también se interpusieron controles de cambio para evitar la salida de divisas. Y esto tiene que ver con un problema estructural de la economía argentina que un poco, digamos, también como que se fue planteando a partir del trabajo, que tiene que ver con una economía abierta, muy orientada hacia la exportación, por lo tanto muy vulnerable a los shocks externos, y a la vez las empresas más dinámicas son las que controlan esas divisas. Y bueno, más aún el siglo XX-XXI, cuando los mecanismos para la fuga de capitales están muchísimo más aceitados. No lo era tanto en este momento. Entonces sí, hubo controles de divisas, control monetario, diferentes tipos de cambio para importación e exportación, en función de retener estas divisas necesarias para estos procesos. Esto es lo que generó, por supuesto, los ciclos de stop and go, etcétera, o sea, de crecimiento industrial, crisis de divisa, recesión, etcétera. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que preguntaba Paloma es muy interesante, porque en realidad nosotros estamos tomando las 200 mayores, pero si uno toma, por ejemplo, va al ranking y ve de esas 200 mayores cuáles son las primeras, y ahí vamos a encontrar las extranjeras, ¿no? Entonces, el panel es estable, se entiende lo que digo, pero dentro de las 50, y lo ponía a mostrar, a ver si les muestro, les voy a mostrar una planillita, que es la planillita de trabajo, así que no la... A ver, ¿dónde está? Ay, no la encuentro. A ver, espera un segundito. Sería esta. ¿Por qué no está? Bueno, ahora se me acaba de tildar todo.
no me tilde. Sí, no te preocupes si quieres No me contestar. está respondiendo. Bueno, si uno puede ver, digamos, ahí dentro de las 200 mayores en cada momento, los primeros puestos en el año 13, en el año 30, en los años 59-60, están muy dominados por empresas extranjeras. Esto se relativiza, se matiza un poco en el 23, en el 37 y en el 71. O sea, es un poco más pareja la situación entre los primeros puestos. O sea, tomamos la primer 50. En realidad, un buen ejercicio para hacer a partir de esto sería, bueno, justamente, o sea, tomar el panel amplio que nos sirve para comparar, pero tomar un panel pequeño de 50, y me lo voy a anotar, para señalar estas cuestiones. Entonces, bueno, ahí también uno ve, ¿no? Cuáles son los sectores más dinámicos o más capitalizados de la economía en diferentes momentos. No sé si esto responde. La segunda, después, en el marco de las 200, sí, y yo me lo pregunto mucho, y también tiene que ver un poco con la definición entre panel 100 y panel 200, porque para el tamaño de la economía argentina también, o sea, el panel 200 quizás también introduce un sesgo, ¿no? En un tamaño como el de la economía argentina, porque ahí no estamos evaluando población total de empresas o PBI de un país, y en función de eso tomar una muestra, ¿no? Pero bueno, generalmente uno toma esto, panel 100, panel 200, en función de comparar con otros países, y no estamos considerando el tamaño de la economía sea medido en PBI o en algún otro indicador, lo cual podría ser una cuestión a incorporar para trabajos comparativos, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy planteando. ¿Se escucha todo esto? Sí, Ah, gracias. perfecto. La otra como Norma, como tu cuestión es hasta qué punto lo que hicieron las grandes tuvo un impacto en el desarrollo económico del país, pues necesariamente has de mirar a las grandes. O sea, por mucho que sea una muestra del total de empresas del país, como tu research question es precisamente qué es lo que hicieron las grandes, y si eso arrastró de alguna manera, tuvo algún impacto local en la economía nacional, pues yo creo que está bien hacer esa muestra, ¿no? Pero es curioso que haya esa estabilidad. Y por otra parte, la segunda pregunta que te hacía, el tema financiero. El tema de finanzas, sí. Sí. Bueno, ahí en realidad estamos trabajando un periodo muy largo, ¿no? Entonces, las estrategias de financiación fueron diferentes. La primera etapa, los grupos económicos y las grandes empresas, especialmente los grupos económicos, se conforman a partir de la asistencia financiera de sus socios europeos, a través de redes informales. El origen mismo de estos grupos económicos, que son Bungibor, Torquis, todos los que mencionamos, ¿no? Son grupos que en realidad se originan a partir de casas financieras y comerciales representantes de exportadores del norte europeo, básicamente belgo-alemanes, o alemanes-belgas. Y entonces, digamos, los primeros mecanismos de financiación, y eso lo hacen todos los grupos, o sea, los grupos británicos y anglo-argentinos operan de la misma manera, nada más que con un fondeo más importante, por supuesto, en la Bolsa de Valores de Londres. Es por la vía de estas redes informales. En las empresas, es interesante que en las grandes empresas, en realidad, de capital nacional, hay mucha estrategia de financiamiento. Las grandes empresas de capital nacional, no lo dijimos ahí, pero en su mayoría tienen origen italiano, y ahí, bueno, hablamos de lo que es el papel de la inmigración, etcétera, en el caso argentino, que es muy importante. Las empresas autónomas, y este grupo que dijimos que tenía cierta estabilidad y diversificación productiva, que es el grupo Fabril Financiero, es un grupo de origen italo-argentino, vale decir, inmigrantes italianos tempranos que emigraron a Argentina y mediante las redes familiares, digamos, organizan la empresa. O sea, son empresas familiares que apelan al autofinanciamiento y al financiamiento vía redes familiares, no con socios en el exterior. Esto en toda la primera etapa. Algunos de estos grupos crean sus propios bancos. Esto lo va a hacer el grupo Ítalo, o sea, va a crear su propio banco, ¿no? Pero no es la norma. Realmente solo lo hacen los grupos más fuertes. Por supuesto, esto va a cambiar absolutamente en la posguerra y sobre todo después de los años 50. Porque ahí, o sea, va a haber una facilidad mayor para la toma de préstamos por instituciones financieras más variado tipo. Y esto después, bueno, justamente después de los 70 va a llevar incluso a la quiebra de muchos de estos grupos que estamos estudiando. En los 70 muchos de estos grupos, digamos, se fondean, se endeudan por la vía de las instituciones financieras, y uno de los más, bueno, desde Bodegas y Viñedos Giol, que no la nombré, pero era una de las, digamos, los grupos vitivinícolas más importantes del país,
bueno, muchos de estos grupos, me pongo como caso nada más, después de los 70 van a recurrir al financiamiento de las instituciones financieras locales, pero en realidad a utilizar las instituciones financieras locales, incluida el Banco de la Nación Argentina, para el financiamiento externo, ¿no? Bueno, con consecuencias trágicas, sobre todo en función del cambio de las tasas de interés. Y esto explica también, digamos, por qué el fracaso, digamos, de todos estos grupos, de la mayoría de estos grupos, los grupos que se conforman después, salvo Techín, que decíamos como el gran sobreviviente, pero tiene otro funcionamiento, tiene que ver justamente con la recurrencia al endeudamiento externo por vía de instituciones financieras muy sujetas, digamos, a los cambios en las condiciones de las tasas de interés internacionales. O sea, no tienen otra vía de financiamiento. Sabemos que en ese momento en Argentina no hay un mercado de capitales. De hecho, ahora mismo no lo hay. Entonces, también, ¿no? Esto es un tema, porque hay una tendencia constante al endeudamiento externo y a la fuga. O sea, no sé si contesté, creo que sí, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Bueno, respecto a la tercera pregunta de Sonia, la relación de las empresas con los gobiernos locales. En general, bueno, con las empresas extranjeras en particular, los gobiernos no tuvieron rispideces básicamente, salvo con algunas empresas extranjeras en servicios públicos en los años 30, ¿no? Los años 30 fue el inicio en Argentina, como en otros países, de tensiones y conflictos entre empresas de servicios públicos en función de la nueva situación que trae la crisis, la devaluación de la moneda, y estas empresas obtenían sus utilidades digamos, a tipo de cambio oro. La devaluación de la moneda hace que caigan sus utilidades, que caigan sus ingresos y caigan sus utilidades. Por lo tanto, esto va a generar conflictos. Los primeros conflictos surgen ahí. No son conflictos de carácter, digamos, ideológico, son conflictos que tienen que ver con, bueno, justamente, con una merma de los ingresos extranjeras y una renegociación con el Estado. A nivel de política estatal, lo que podemos decir que los primeros controles, sí, vienen en los años 40, en la segunda posguerra, a partir de esto que decíamos, necesidad de política cambiaria, transferencia de recursos del sector industrial, protección de determinadas industrias, pero en general, en el periodo que estamos analizando, ¿no? Los gobiernos locales... los gobiernos nacionales y los gobiernos locales no generaron, digamos, situaciones de conflicto con las empresas. Después, sobre cada uno de estos temas, en realidad hay que analizar, porque no creo poder responder esta pregunta en un tiempo muy breve, porque habría que analizar el caso de la transferencia de las empresas británicas al Estado, es todo un proceso de negociación, o sea, sí ha habido casos conflictivos, y los casos conflictivos tienen que ver con empresas de servicios públicos. Y ahí sí puede haber jugado, digamos, ciertas tensiones políticas, además de la negociación en sí, por los términos, digamos, de la retirada de la concesión, etcétera, etcétera. Pero no en general, no como política de Estado. Y más aún, en lo que se refiere a la industrialización, digamos, dirigida por el Estado, lo que hizo el Estado fue impulsar al modo alemán, por supuesto, de otra manera, digo, en el sentido de decir, inversión pública, sostenimiento de empresas industriales, por supuesto, otorgamiento de subsidios, alianzas estratégicas con empresas, digamos, todo eso se hizo entre los 40 y el 71, por gobiernos de distinto tipo, gobiernos elegidos en las elecciones y gobiernos militares. Y se metido. Sí, no, muy bien. Abrimos entonces otra ronda de preguntas. Me parece que Beatriz tiene una pregunta. Si quieres, adelante, Beatriz. Gracias, Liliana. Tengo una sugerencia y varias preguntas. Una sugerencia con respecto a lo que estabas hablando con Paloma, y viene un poco de mi experiencia en la recolección de información de empresas afiliadas a grupos que he hecho yo desde 1950 para el caso colombiano. En el ranking, cuando presentan los datos del ranking, yo creo que sería ideal hacer el ranking por sectores, porque eso te da una idea de la escala, del tamaño de la empresa dentro del sector. Es distinto estar en el sector manufacturero que estar en el sector eléctrico, y compararlas todas dentro del ranking de los 200, pues te pierde un poco la información sobre la escala, sobre el tamaño de la empresa dentro del sector y la influencia, el poder de mercado que tiene dentro de la economía nacional. Creo que eso ayudaría un poquito a aclarar el asunto de escala y la relación con el PIB y la economía nacional.
no sé si fue que me perdí en tu presentación el dato, pero ¿cuántas empresas de estas 200 están afiliadas a grupos y a cuántos grupos? Porque en la literatura de variedades del capitalismo intriga muchísimo cómo se concentra la propiedad y el control de las empresas. Y si estas 200 son las más grandes y con mayor poder de mercado en estos sectores que mencionas, entonces, ¿cómo está concentrada la propiedad en estos grupos? Y con respecto a eso, las empresas extranjeras también están dentro de grupos empresariales que están afincados en Argentina. Y si es así, hay propiedad mixta, es decir, propiedad nacional y extranjera. Sí, eso un poco para aclarar el término de grupos y estas 200 dentro de los grupos, sobre todo porque en la literatura de variedades de capitalismo, cuando se preocupa por la jerarquía del mercado latinoamericano, el llamado es que esta jerarquía ocurre debido a la existencia de grupos empresariales. Pero pues aquí en el caso argentino hay esta tensión constante entre la empresa extranjera y la empresa privada nacional de gran tamaño. Ok, muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más que quisiera formular alguna pregunta para nuestra conferencista del día de hoy? Sí, yo quiero agregar una cosa. Y adelante. Los mercados internos, ¿qué ocurre? Ya hablaste de la financiación respondiendo a la pregunta de Paloma, pero también qué ocurre en términos de los mercados internos de recursos y gerenciales que fortalecen esta concentración de la propiedad de la actividad empresarial. ¿Qué ocurre? Además de que comparten recursos financieros, están compartiendo también estas 200 empresas gerentes y materia prima, por ejemplo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Si quieren abrir su micrófono y prender su cámara para realizar la pregunta. Bien. Si quieres, adelante, Norma, con las preguntas que Beatriz nos ha planteado. Bueno, estaba prendido. Me parece interesante lo de hacer el ranking por sectores, no creo que puede dar una buena información. Si bien igual en el ranking que estamos trabajando, digamos, se ve, está claro igual el poder de mercado de estas firmas, a lo mejor al no ver las empresas, pero cuando uno ve las empresas y después las ve a lo largo de los paneles en el tiempo, bueno, hay cierta continuidad entre las que son dominantes en cada sector. Pero me parece bien como para cruzar y ofrecer otro tipo de panorama, como para ver en cada sector, bueno, cuál es la empresa dominante y de qué, sobre todo me parece bien para identificar si realmente las empresas dominantes de cada sector son aquellas que son de grupos económicos. Que en algunos casos va a suceder, ya trabajo con los datos, uno lo conoce y ya sabe qué va a pasar, pero en otros casos no, digamos, hay empresas industriales grandes que no están asociadas a grupos. Y ahí sobre todo me remito a las azucareras, ¿no? Que no trabajan por grupos económicos, son empresas, es más, son Ledesma, por ejemplo, por poner un ejemplo. Es una empresa que aparece en el ranking en una posición muy importante durante todo el periodo, aún hasta un periodo muy reciente. Pero claro, es gran, pero justamente la producción de azúcar. Ahí sí hubo un vínculo incluso con el Estado, digamos, el Estado protegió la industria azucarera y la industria vitivinícola, pues son las industrias de las economías regionales. Entonces ahí hay una relación de larga data, digamos, el Estado fomentando ese tipo de industria que además estaba en su momento dominada por familias muy tradicionales del país. Entonces, digamos, esas empresas también dominan, digamos, esas y en otro caso empresas alimenticias. Según lo que puede ver, grandes campeones nacionales que dominan el mercado, que no son grupos económicos, son empresas alimenticias, empresas azucareras, en general, ¿no? Que son un montón de empresas. Arcor, que es la más conocida, pero también la Martona, bueno, empresas lácteas, etc. La pregunta que vos me haces es importante sobre qué proporción, o sea, qué cantidad de empresas dentro de este ranking están vinculadas a grupos extranjeros. No hice un gráfico con eso porque es un material, o sea,
todavía estamos analizando eso, en el sentido de que hay que atribuir cada una de esas empresas, o sea, lo hicimos hasta los años 30, pero hasta los 70 no, hay que atribuir cada una de esas empresas, y las atribuciones están hechas, pero esto implica todo un análisis de fuentes cualitativas complementarias, para no confundirse en que esta empresa, porque aparte la propiedad de las empresas va cambiando en el largo plazo, ¿no? Entonces, una empresa que en el 13 era nacional, en el 30 puede ser extranjera, bueno, lo sabemos con varios casos, entonces, toda esta identificación, por eso decía que es un trabajo en proceso, pero sí es una pregunta fundamental. Igual hasta el 30 lo habíamos hecho, y alrededor del 20-25% de las empresas del total, o sea, tengamos que tenemos un 100% de empresas, de ese 100, 50 son extranjeras, de lo que queda, un 25% más o menos están asociadas en grupos económicos. Y no solamente los tres que dijimos, hay algunos más, el de Brown Menéndez, o sea, hay otros grupos económicos, sobre todo con matriz agropecuaria, que no mencioné, que están allí. Los grupos extranjeros que analizamos aquí, en realidad tenemos dos cuestiones. Hay grupos extranjeros asociados con los grupos económicos nacionales, como los que mencioné, y en este caso hay reclutamiento de gerentes, o sea, gerentes de empresas de los grupos nacionales también pueden ser recursos directivos para grupos extranjeros o para empresas extranjeras, y esto es muy evidente por la escasez de recursos gerenciales para el caso británico, para el caso alemán y para el caso belga. O sea, la comunidad empresarial o la comunidad gerencial, podríamos decir, de directivos, se forma a partir de estas comunidades, o sea, anglo-argentinos, alemán-argentinos y belgo-argentinos, que son directivos que van a rotar, sobre todo en la primera etapa, tanto en empresas nacionales, sus propias empresas asociadas con otras, con nacionales, como en grupos extranjeros. Ese es un modelo, el modelo, bueno, en su momento con Andrés hicimos un trabajo sobre esto, los recursos gerenciales de las empresas norteamericanas tienen otro origen, o sea, bastante diferente. Pero en realidad este modelo va a entrar en crisis en los años 50, entonces, y a partir de los 50 ya hay sí, ya todo un desarrollo en la formación de recursos, más vinculado, bueno, justamente a una profesionalización de los recursos directivos, etcétera. Pero en un principio va a suceder esto, va a haber entrecruzamiento entre directivos, va a haber utilización de recursos en función de que, bueno, justamente lo que sabemos en estas economías, que también tienen que ver con la variedad capitalismo jerárquico, que propone Ben Ross Schneider, en el sentido de que la escasez de los recursos gerenciales, bueno, lleva justamente a una utilización de estos recursos que proveen cierta información y ciertos contactos que favorecen, digamos, la consolidación de determinados grupos en la economía en función de sus relaciones y capital político, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que había otra pregunta que habías hecho, que era, bueno, de los grupos extranjeros tenemos en realidad identificadas las empresas, sobre todo los grupos británicos, pero ahí es un tema sobre el cual tenemos que trabajar más, porque también lo que nos pasa en este periodo es que las alemanas van cambiando de filiación, sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra. Entonces, si quisiéramos identificar eso en grupos, tendríamos que hacer un trabajo, digamos, adicional. Por ahora están consideradas, o sea, están tomadas como empresas extranjeras. Y después, bueno, creo que no, pero lo último era lo del mercado interno y los recursos gerenciales. Creo que, no sé si quedaba algo por responder, Bea. No, creo que no. Voy a tomar el ranking de los sectores, estaría buenísimo para incorporarlo, a ver qué sale. Sí. Muy bien. Lo único que quedó es cuántas de esas 200 empresas son de grupos empresariales. ¿El 100%? ¿Todas son afiliadas? No, ¿el grupo empresariales nacionales o extranjeros? Porque de ambos grupos. Claro, el tema de los extranjeros, y bueno, claro, no tengo, o sea, está el dato, pero no tengo, o sea, en su momento cuando hicimos el cálculo, hasta el 30 seguro, un 20%, el 100% de empresas estaban asociadas en grupos económicos nacionales, pero no sumamos lo que sería un grupo extranjero que trabaje como grupo, que es un grupo empresarial. El caso más típico son los grupos, digamos, a ver, las firmas ferroviarias, en algunos casos están asociadas en grupos, son varias firmas ferroviarias, pero tienen recursos de directores, uno puede identificar algunos grupos, y lo mismo va para un montón de, bueno, hay trabajado el grupo River Plate Trust, que es un grupo británico que tiene inversión, tiene seguros, hipotecas, etcétera, y tiene compañías. No hicimos el análisis de los grupos empresariales extranjeros, en este sentido, y sería un punto importante para incorporar, me parece, porque solo tomamos los argentinos. Y me parece importante incorporar. Los argentinos son alrededor de un 20-25% del total de empresas son de grupos económicos, un 50% extranjeras, el resto
empresas nacionales de tipo independiente. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Marta Guerrero. Marta pregunta que si tus variables contempla la transferencia tecnológica por sectores. No escuché, si contempla. Si contempla la transferencia tecnológica por sectores. Y para el tipo de fuentes que tenemos, en realidad es muy, o sea, lo hemos planteado una y otra vez, pero o sea, eso lo podemos analizar solamente tomando casos de empresas, no lo podemos analizar en un panel de 200 porque no tenemos información. Sí hay estudios, y para eso sí hemos seguido algunos estudios, tomando los paneles, que bueno, por eso en base a eso es que armé el cuadro, armamos en su momento con un colega, con Martín Shore, que viene trabajando estos temas, sobre, bueno, el nivel de necesidad de capital de las empresas argentinas y extranjeras entre 50 y el 70. Pero esto es imposible saberlo para antes de los 50. No hay manera de saberlo, o sea que no podemos hacerlo. En su momento, bueno, tenemos seleccionado una serie de casos para evaluar, pero ya tendría que ver con el estudio de trayectorias de empresas y, bueno, no correspondería, digamos, la dinámica del panel sirve después, por supuesto, para después poder trabajar con los casos a modo de, bueno, quienes sean historiadores, historiadoras, recordar, a modo del excepcional normal, o sea, primero tener un panel para que podamos identificar, digamos, cuestiones más estructurales y de largo plazo. Y después los estudios de caso, en todo caso, nos sirven para contrastar con aquellas leyes generales, no para ejemplificar, sino para contrastar con aquellas leyes que podamos formular a partir de lo general, o sea, el excepcional normal. Así que no, lamento, pero no, todavía no. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que le gustaría formular? Bien, pues si nadie más tiene alguna otra pregunta, te agradezco muchísimo, Norma, interesantísimo cómo el desarrollo de esta cúpula empresarial y a lo largo del siglo XX y el comportamiento de la inversión extranjera en Argentina. Muchísimas gracias por tu participación y no me queda más que agradecerles a todos por su participación, por sus preguntas. Y finalmente, agradezco también, por supuesto, a Carlos y a Beatriz la invitación para poder moderar esta mesa. Y finalmente le doy la palabra a Carlos, quien nos tiene un aviso sobre el colectivo. Adelante, Carlos. Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo a Ileana Quintanar y a Norma por haber participado. Muchas gracias. Ha sido muy interesante esta plática, y también aprovecho para invitarlos a nuestra siguiente sesión el miércoles 28 de octubre a esta misma hora, y donde tendremos una mesa redonda con entre otros, con Luis Jauregui, con Paloma, etcétera. Tenemos una mesa en la que vamos a hablar sobre la historia empresarial en revistas especializadas, y donde contestaremos algunas preguntas que me imagino que a nuestro colectivo le interesan bastante, en la medida en que los editores de estas revistas nos enseñarán y nos hablarán un poco de cómo podemos acceder a estas publicaciones, y será una mesa redonda donde los esperamos. Y también visiten nuestra página, nuestro website, que lo pueden ver ahí. Ahí pueden ver la calendarización. Y bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Gracias por la invitación, gracias y un gusto verlos. Adiós. Norma e Ileana. Norma. No todavía. Pensé que se iban todos. Muchas gracias, Norma, Beatriz, Ileana y Carlos. Gracias, Paloma. Bueno, Es muy enriquecedora esta sesión. Además, nos ahorra mucha plata. Queremos gastar igual, nos encantaría gastar en un encuentro y conversar todas estas cosas de otra manera. Felicidades por la organización. Hasta luego, nos vemos. Un gusto. Chao, chao. Adiós. Chao, nos vemos en 15 días. Realmente, Y Norma y todos. Porque la verdad que son muy útiles para el trabajo y nada, me llevo muchísimas ideas y era un poco poner a disposición. Y además, digo, más allá de que el proyecto que llevamos adelante con Andrea, estas ideas de variedades de capitalismo, cuestionarla es propiamente mía, no la quiero hacer al cargo, Andrea, de pero las reflexiones en este caso.
No, Bueno. pero yo hice básicamente el mismo ejercicio para Colombia, pero yo inicio más tarde porque empiezo en 1950. No incluyo empresas extranjeras o empresas públicas, sino solamente empresas afiliadas a los grupos empresariales. Por eso te preguntaba que ese porcentaje de 200, ¿cuántas son de grupos? Porque yo sí tengo en el ranking cuántas empresas grandes